gracias te damos por cada uno de nosotros, porque estamos aquí, Señor, para escuchar tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos. Amén. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Permítame una adoración ahí un ratito. Por el pecado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sin derramamiento de sangre no hay remisión para los pecados. Mi sangre salvará a la humanidad. Porque de tal manera amaste Dios al mundo, que te despojaste de toda tu gloria. Porque de tal manera. Amén. Gloria al Señor. Estamos nosotros, hermanos, en el capítulo 11 del libro de los Hechos y vamos a darle lectura a la palabra del Señor, porque hay mucho material todavía que tenemos que compartir. Por lo tanto, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, del 19 hasta el final del capítulo. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas, oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, e enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria al Señor. Este capítulo es un capítulo importante, al igual que el resto del libro de los Hechos, pero ya nosotros hemos hablado sobre lo que aconteció en Cesarea con el apóstol Pedro, obviamente, y cómo se derramó el Espíritu Santo de Dios en medio de los gentiles en casa de Cornelio. Y que Pedro, en este capítulo, tuvo que explicar a la iglesia de Jerusalén el por qué él había entrado en casa de personas gentiles. Y obviamente él comentó y le dijo, bueno, que él habló la visión completa que Dios le dio y todo lo que aconteció en medio de los gentiles. Amén, gloria al Señor. Pero yo ahora, antes de empezar a explicar el capítulo, quisiera hacer un poquitico de recuento de hasta dónde estamos. ¿Ok? Para que nosotros por lo menos podamos entender ahora que ahora nosotros vamos a estar hablando de lo que va a estar aconteciendo en medio de los gentiles, y el centro, por así decirlo, podríamos decir, va a estar ahora en la iglesia en Antioquía, que es la primera iglesia misionera en medio de los gentiles. Y debemos entender estas cosas. Cuando nosotros estamos estudiando un libro, especialmente, por ejemplo, el libro de los Hechos, y cualquier libro que estudiemos en la Biblia, siempre es bueno que nosotros, como creyentes, busquemos también
otras ayudas. Podríamos decir, por ejemplo, los mapas son buenos. Los mapas, la geografía, saber la ubicación, dónde está Jerusalén, en dónde está Antioquía, y ver el proceso de todo lo que está aconteciendo alrededor del evangelio y alrededor de la palabra de Dios. La geografía es importante. Amén. Y nosotros hoy en día, a través de cualquier aplicación que tengamos, Google Maps, hay un sinnúmero de aplicaciones que nosotros podemos usar que nos ayudan a nosotros a entender un poquitico mejor que antes, cuando estamos estudiando las Sagradas Escrituras. Y así nosotros nos vamos a dar cuenta en realidad cómo se movilizaban los discípulos y los ánimos que ellos tenían para promover el evangelio. Amén, gloria al Señor. Entonces nosotros podemos decir que los discípulos, voy a hacer como una especie como de resumen corto para entrar en el capítulo. Los discípulos ven a Jesús por última vez antes de su ascensión en el Monte de los Olivos. Unos 10 días después, Jerusalén está llena de peregrinos para la fiesta de Pentecostés en el aposento alto. Todos los creyentes son llenos del Espíritu Santo. Se reúne una multitud. Pedro predica, 3,000 se convierten. Los creyentes comparten sus posesiones, realizan milagros, se reúnen diariamente en el templo. En la puerta la hermosa, en el templo, Pedro y Juan sanan, a través del Espíritu Santo, sanan a un cojo. Mientras predican, a una multitud son arrestados. El concilio judío les prohíbe hablar de Jesús. Los creyentes se reúnen regularmente en el pórtico de Salomón, en el templo. Muchos se adhieren al grupo. Todos los apóstoles son arrestados, encarcelados, pero por la noche son libertados milagrosamente. Al amanecer predican de nuevo en el templo. Los llevan ante el concilio judío, son azotados, se les prohíbe predicar. El grupo elige a 7 hombres para administrar las finanzas. Uno de ellos, Esteban, es arrestado y apedreado hasta la muerte fuera de la ciudad. Esto desata una violenta persecución y los creyentes se dispersan y con ellos las buenas nuevas. Y ya sabemos lo del apóstol Pablo que estaba persiguiendo a la iglesia. Es en el capítulo 9. Luego el apóstol Pablo se convierte. Él empieza a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entramos nosotros en el capítulo 10, la conversión entre los gentiles, la casa de Cornelio y todo esto. Pero ahora nosotros debemos entender esto, que cada vez que Dios va a hacer algo grande, lo que nosotros podríamos llamar como, no vemos como el beneficio, el por qué yo estoy pasando por esta prueba o por estas dificultades. El evangelio, el sufrimiento es parte del evangelio. Nosotros no podemos quitar el hecho de que nosotros vamos a sufrir. El Señor dice en la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Esto es algo que nosotros no podemos quitarlo del evangelio. Y no estamos diciendo con esto que nosotros somos masoquistas y que nos gusta estar sufriendo. No, me aclaro. Cuando Esteban fue apedreado, se desata la persecución. Muchos de estos que fueron, que salieron bajo esta persecución de Esteban, llegan hacia esta área de Chipre, de Fenicia, esta área de por ahí de Antioquía. Entonces estos son los que van a estar entonces ahora presentando la palabra y dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y se está convirtiendo en una gran multitud. Ahora escuchen esto, que Pedro, Dios le está revelando esto a Pedro en la casa de Cornelio en Cesarea, pero en otro lugar, en Antioquía, está sucediendo algo grandioso. Esto nos deja saber a nosotros que el que está en control de todo esto es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre. Nosotros no podemos sentirnos celosos cuando Dios está haciendo un gran avivamiento en un lugar, y en el lugar nuestro posiblemente no se vea como mucha actividad, pero lo cierto es que la gloria es para el Señor. La gloria es para el Señor. Y mientras el centro del evangelio, y son los que están monitoreando y podríamos decir asegurándose de que todo esté llevándose a cabo debidamente, es la iglesia de Jerusalén. Pero en medio de Antioquía, ahora nosotros vamos a ver que la palabra de Dios se está expandiendo en medio de Antioquía. Y esta es una área totalmente, podríamos decir, pagana, de un mundo gentil, una ciudad romana. Pero ahí Dios también se está glorificando. ¿Se dan cuenta? Y es tremendo, porque
todo esto se está llevando a cabo y Pedro tiene que presentar ahora y explicar el por qué entró en casa de un gentil. Y mientras él está explicando allí a los judíos, a los apóstoles, a los creyentes en Jerusalén, el Señor está haciendo algo grandioso en el otro lado. ¿Se dan cuenta? Y es que la gloria es del Señor. Nosotros somos un ejército, no somos una isla aislada. Todos necesitamos el uno del otro. Amén. Y nos ministramos con los dones conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Por eso es que dice el Señor, no es en este monte ni en el otro monte, sino que es más bien en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Ahora, fíjense, déjame hablar un poquitico de este trasfondo de Antioquía. ¿Ok? La ciudad de Antioquía, ubicada a unos 36 kilómetros del mar Mediterráneo, fue fundada en el año 300 a.C. por Seleuco I Nicátor, quien le puso ese nombre en honor a su padre Antíoco. Cuando los romanos conquistaron Siria en el año 64 a.C., Antioquía llegó a ser la capital de Siria occidental, prosperó como un importante centro comercial. En el Imperio Romano, Antioquía estaba considerada en tercer lugar en importancia después de Roma en el occidente y Alejandría en el oriente. A esta ciudad vinieron a establecerse muchos judíos, eran influyentes, vivían seguros después de haber obtenido los derechos de ciudadanos iguales a los de los griegos. Sin embargo, era conocida no por sus virtudes, sino por sus vicios. Era una ciudad moralmente depravada, como un autor romano lo señala. Aquí los judíos tenían su sinagoga, enseñaban la ley y los profetas el día sábado y aún evangelizaban a la población local hacia el judaísmo, ¿no? Entonces nosotros estamos viendo que en esta área de Antioquía, el Espíritu Santo de Dios se está derramando en una forma gloriosa. Entonces dice aquí, dice la palabra, en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, sé que cuando Dios va a hacer algo, si nosotros no lo hacemos, Dios enviará a aquellos que lo van a hacer. Y lo cierto es que Dios se está glorificando en medio de los gentiles en este momento en la iglesia de Antioquía. Dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, cuando las personas se están convirtiendo, obviamente sabemos que los convertidos, los nuevos creyentes, pueden llegar a ser una presa fácil del enemigo, por así decirlo. Y es por eso tan importante que aquellos que enseñan, aquellos hermanos que son más maduros en la fe, cuando llega una persona, se convierte en la iglesia, debemos nosotros de ministrarle gracia y entender que muchas de estas personas no se van a convertir de la noche a la mañana. Nosotros no podemos pensar que ellos van a entrar en un proceso y que ya se van a santificar de la noche a la mañana, cuando aún nosotros que tenemos tanto tiempo en el evangelio todavía tenemos necesidad que el Señor nos ayude en ciertas áreas. Tenemos que entender que esto es importante y que nosotros le ministremos a ellos y le enseñemos conforme a la Sagrada Escritura, porque esto era lo que ellos enseñaban. Y nosotros podemos darnos cuenta que la iglesia de Antioquía va a ser una iglesia que va a fluir en los dones del Espíritu Santo, al igual que la iglesia de Jerusalén. Pero lo mismo que acontece con los creyentes en Jerusalén el día de Pentecostés es lo que Dios está haciendo en otros lados. Entonces estamos viendo un gran avivamiento que se está desatando de parte de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, no hay quien lo pare, hermano. Aquí no hay quien, cuando Dios quiere hacer algo con una iglesia y con un lugar, no hay quien lo pare. Y es por eso tan importante que nosotros nos preparemos
para recibir a la multitud o para recibir a aquellos que van a llegar a la iglesia. Y que nosotros nos conduzcamos en una forma que los ayude a ellos a ser edificados y quieran ellos prosperar en los caminos del Señor. Y esto no es una labor solamente del que enseña o del que predica o del que está ministrando a través de la adoración y la alabanza. Esto también es de aquellos que están obviamente con sus dones, tienen sus dones, están en la iglesia, se congregan, oran, están ahí recibiendo de parte del Señor y ayudan a la iglesia y somos una comunidad. Todos somos una comunidad y todos debemos de ministrar los dones que Dios nos ha dado para ayudar a aquellos que no conocen mucho con respecto a los caminos del Señor. En Antioquía nosotros vemos que a ellos se le van a llamar por primera vez cristianos. Antes eran como discípulos, seguidores del Señor. Ellos eran conocidos como los seguidores del camino. Pero ahora ellos van a ser nombrados en Antioquía, es donde por primera vez se le da el nombre a ellos de cristianos. Obviamente identificándose con aquel que nosotros creemos que es el Cristo, creemos que es el Hijo de Dios, creemos que es el Mesías y seguimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros podemos decir que hoy en día no todo el mundo que se dice ser cristiano, nosotros podríamos decir que son cristianos, porque nosotros sabemos que estos cristianos, durante el tiempo primitivo, cuando se convertían al Señor, dejaban la idolatría y dejaban de seguir la inmoralidad del mundo y un sinnúmero de cosas que atraían a las personas a esa clase de cultura y a esa clase de adoración. Dios aborrece la idolatría. En el momento que una persona recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo va a empezar a hacer esta regeneración, el proceso de santificación, y la justificación ya la recibimos nosotros a través de su sangre. Pero el proceso de la regeneración y santificación empieza el Señor a trabajar en este creyente y en cada uno de nosotros. El Señor quiere llenarnos de su Santo Espíritu, como lo hizo con Bernabé. Fíjense que Bernabé era uno de los apóstoles, era muy conocido por ser un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo de Dios. Hasta el momento, Bernabé ha sido por así decir, una ficha importante en la iglesia primitiva, porque Bernabé fue quien introdujo a Pablo a los creyentes cuando él se convierte, y está ahí en esta situación para asegurarse que ellos le den cabida al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo pueda ser recibido dentro de la iglesia. Bernabé también, nosotros vemos que aquí que es enviado a Antioquía para supervisar, para ver qué es lo que está pasando en la iglesia, y dice en la palabra que él se regocijaba de ver cómo Dios estaba glorificando en medio de los gentiles. No se estaba llenando de celo. Nosotros no debemos de llenarnos de celo, ni mucho menos de envidia, cuando Dios usa a otras personas y vemos que el evangelio se está expandiendo en ciertos lugares, porque esto es lo que Dios nosotros queremos como cristianos, que todas las naciones le sirvan al Señor. Y cuando el Señor empieza a glorificarse, nosotros debemos regocijarnos con ellos. No podemos nosotros llenarnos y pensar que somos menos, no. Sino que estamos dándole nosotros la gloria al Señor, que el Señor se está glorificando en esa magnitud, en medio de personas que nosotros nunca pensábamos que podrían servirle y glorificar a Dios en esa forma. Importante, porque aquí dice que los que fueron perseguidos, cuando se desató la persecución, entonces dice la Biblia que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Entonces obviamente se desata la persecución, pero la persecución no para los creyentes. Al contrario, los creyentes empiezan a hablar de Jesucristo, aunque había muchos que solamente le estaban hablando a los judíos. Llegaron unos de Chipre, de Fenicia, inclusive creo que del norte de África, llegan y están presentándole la palabra aún a los griegos. Oye, y ellos se están convirtiendo y recibiendo la palabra de Dios en una forma gloriosa. Y es que nosotros, hermanos, cuando nosotros vemos que se desata algo en contra nuestra, casi siempre es una señal
de que Dios quiera hacer algo glorioso en medio nuestro. Lo que pasa es que nosotros vemos la aflicción, vemos ciertas cosas que nos acontecen y pensamos como que el Señor nos está castigando, que es una consecuencia de esto y del otro. Y no podemos pensar que no, porque estas cosas sí acontecen, que el Señor puede disciplinarnos. Pero también nosotros debemos entender que cuando Dios va a hacer algo glorioso con nosotros o con nuestro ministerio, el enemigo siempre se va a levantar. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros no debemos de dejar que el enemigo nos quite el ánimo y que nosotros caigamos en un letargo, en un cansancio espiritual o emocional, o que seamos nosotros, caigamos en una depresión aguda, en donde nosotros no queramos ni siquiera congregarnos, ni buscar a los hermanos, ni buscar de Dios, ni orar. Cada uno de nosotros tiene dones de parte del Espíritu Santo de Dios. Y si tú lo que puedes hacer es orar e interceder, bueno, ora e intercede por los santos, por la iglesia global alrededor del mundo, para que los gentiles vengan a los pies del Señor. Debemos de orar por aquellos que son perseguidos en diferentes lugares, en lugares musulmanes, en otros lugares del Congo del África, donde quiera que se haya desatado la persecución en contra de la iglesia. Nosotros como iglesia debemos estar orando a favor de los mártires, aquellas personas que por el nombre de Cristo están siendo decapitados. ¿Se dan cuenta? Y por más que el enemigo quiera utilizar esto, ya sea la persecución y decapitar a los creyentes para intimidar, esta persecución logra lo que Dios quiere que acontezca, que es la expansión del evangelio, y el nombre de Cristo está siendo glorificado. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó, se convirtió al Señor, y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él fue y estaba ministrando, obviamente, y hablándole a ellos que permaneciesen fieles al Señor. Acordémonos que Antioquía es un centro, es una ciudad totalmente pagana de los romanos, que obviamente nosotros sabemos que estos creyentes iban a estar rodeados de un sinnúmero de situaciones que lo podrían atraerlos a ellos nuevamente del lugar en donde Dios lo había sacado. Amén. Miren, dice, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto es importante, porque muchas personas se piensan, ¿qué es el título? El título no es nada. El título de una persona sin llenura del Espíritu Santo de Dios y sin una demostración de fe. ¿De qué vale que yo tenga un gran título teológico y que yo utilice la información que yo tengo para torcer el evangelio y para ganancia deshonesta? Eso solamente muestra que yo tengo un conocimiento corrupto. La idea es que nosotros presentemos el evangelio y seamos fieles a la palabra del Señor. Porque no todo lo que nosotros escuchamos hoy en día a través de las redes sociales podríamos nosotros llamarlo como el evangelio de Jesucristo. Hoy en día, donde muchas personas dicen que son temerosas de Dios, yo creo en Dios, todo el mundo cree en Dios. Muchas de estas personas, estos actores y estos cantantes, ellos dicen que son temerosos de Dios y hablan de Dios. Pero cuando tú le hablas a ellos de Jesucristo y de cambiar su forma de ser y seguir lo que dice Jesucristo, ahí es donde entra el problema. Porque nosotros no podemos enseñar y decir que hay otra forma de llegar a Dios. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otro camino. No hay otra forma de llegar a Dios. La gente podría tratar. No podemos decir que no. Porque hay un sinnúmero de religiones. Pero si nosotros queremos llegar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, debemos nosotros de entender que solamente es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través del arrepentimiento, a través del sacrificio de la cruz y a través de la sangre del Señor.
Nosotros no podemos pensar que una persona tiene el Espíritu Santo si no ha venido a través del arrepentimiento, a través de la cruz y ha recibido la sangre. Entonces el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. Por eso es que el camino es estrecho. Esta es la parte difícil que muchas de estas iglesias y muchos de estos pastores y ministros, a veces porque no quieren como que las personas se vayan de sus templos o de sus congregaciones, porque tienen miles, no quieren decir esto cuando lo entrevistan. No, si te entrevistan, di la verdad. Si conoce la verdad, dile la verdad, porque dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dile que mira, el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo y el Padre somos uno. Eso fue lo que Él dijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta? Y este es el evangelio que muchos de los discípulos y de los creyentes era un evangelio cristocéntrico. Aquí ellos no estaban predicando religión. Estaban predicando un personaje, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora miren esto, Bernabé no se quedó solo, sino que fue a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora el Señor quiere que nosotros seamos testigos y hablemos de la palabra y del evangelio. Dice la Sagrada Escritura en Marcos 16:15, le dijo, id por todo el mundo, prediqué el evangelio a toda criatura. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. Ya luego, como en el libro de los Hechos, capítulo 20, 24, esto es lo que dice el apóstol Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y el Señor dice en Mateo 5:15 al 16, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Claro, y podemos testificar en nuestros hogares, podemos hablar a nuestros familiares del Señor. Y no voy a decir que constantemente, 24/7, como se dice por ahí, vamos a estar nosotros hablando del Señor. Pero cuando aparece la pregunta y el mismo Señor abre la conversación a Dios, obviamente nosotros como cristianos no podemos quedarnos callados. Tenemos que decir lo que dice la Sagrada Escritura. Y si empiezan a hablar de religión y empiezan a hablar de las vírgenes, entonces obviamente, bueno, esta es la oportunidad para nosotros decirle en el amor de Cristo lo que dice la Biblia. Ahora, y nosotros no debemos de presentar otra clase de conocimiento, sino presentar la historia, presentar la Biblia, presentar lo que dice la Sagrada Escritura. Porque el poder y la autoridad está en el libro escrito. Está en lo que el Señor ha revelado a través de ella. Si nosotros estamos en un lugar y conocemos Biblia, no podemos nosotros esperar tener un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura para nosotros dar un mensaje. No, nosotros con naturaleza, con algo sencillo, hablamos lo que dice la Escritura. Yo siempre, si aparece la conversación y yo estoy ahí, yo siempre digo, mira, te voy a decir algo que dijo alguien que sabe más que tú y yo. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Esto es lo que él dice. Y le menciona un texto bíblico. Y ahí por lo menos ya yo testifiqué y le di a entender a ellos lo que dice la Sagrada Escritura. Porque muchos de nuestros familiares rehúsan entrar al camino. Voy a decir el camino, no voy a hablar de la religión cristiana. Vamos a hablar del camino, de recibir al Señor. Porque ellos piensan que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nos vamos a convertir como en personas aburridas,
que vamos a estar encerrados en 4 paredes y como que nosotros no tenemos vida. No, cuando nosotros venimos al Señor y lo recibimos a Él, nosotros entramos en la salvación. La salvación no solamente el perdón de nuestros pecados y que el Señor nos da a nosotros la vida eterna. Y sabemos que esto es lo primordial. Pero cuando el Señor nos salva a nosotros, nos está dando vida aún en esta tierra. Porque el Señor se convierte ahora, nosotros somos hijos adoptivos y tenemos nosotros acceso a la sanidad de parte de Dios. El Señor nos guarda, nos protege. No es como antes que nosotros andábamos, dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros entramos en los caminos del Señor, se nos abre a nosotros el entendimiento. Podemos leer las Escrituras, podemos entender lo que Dios nos quiere revelar a través de ellas. Y es por eso que cuando nosotros leemos este capítulo, vemos la importancia que hay en una iglesia que se preocupa por lo que está pasando alrededor del Evangelio. Y esta es la iglesia de Jerusalén. Ellos rápidamente, desde que se enteran, porque la noticia corre. Las buenas noticias corren como también corren las malas noticias. Especialmente hoy en día, que las redes están infiltradas de todas las malas noticias y de todo lo malo que va a acontecer en este país por lo que está aconteciendo alrededor del gobierno. Pero nosotros tenemos las buenas nuevas. Nosotros debemos confiar que el Dios que nos ha guardado en otras ocasiones es el Dios que nos va a seguir guardando a nosotros. Y nosotros debemos de promover las buenas noticias de salvación y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y más ahora tenemos una oportunidad, ya que en el gobierno anterior como que había como tanta persecución con la iglesia y tantas cosas como para silenciar la voz de las personas. Nosotros podemos hablar de Cristo. La iglesia va a tener una oportunidad de predicar abiertamente de Cristo y el Señor le está dando nuevamente a la iglesia una oportunidad para que la iglesia entre en su preparatoria hacia los fines de los tiempos. Porque nosotros vemos que con todas las cosas que están aconteciendo, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Y vemos nosotros en este capítulo, y lo leemos nosotros al final, dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Ok? Y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces que todavía habían profetas que estaban prediciendo el futuro y cosas importantes que afectarían a la humanidad. Obviamente hay una persona que está hablando a través del Espíritu y declarando lo que va a pasar. Esto es importante dentro de la palabra, dentro de la iglesia, que hayan personas que puedan ser usadas en el don profético. No estos falsos profetas, no estoy hablando, no me refiero a estos falsos profetas que andan con un sinnúmero de cosas y declarando cosas que nosotros sabemos que si así cualquiera de nosotros puede declarar una palabra de profecía, mintiéndole a las personas y haciendo un mal uso del dote y usando la información en una forma corrupta. Estas personas estaban llenas del Espíritu Santo de Dios. Y en la declaración que ellos hacían de su profecía, ellos no andaban buscando ganancia deshonesta, sino más bien que la iglesia fuese protegida y los creyentes. Y también la humanidad. ¿Se dan cuenta? Es igual que también el don de lenguas, que el don de lenguas, muchos de los dones han sido mal usados por la iglesia. Por eso que hay ciertas denominaciones que limitan como el movimiento de los dones dentro de sus medios. Porque hay que estar velando, no los culpo. Deben de haber personas, obviamente, que tengan don de discernimiento. Dice el apóstol Pablo que 2 o 3 profeticen y que los otros escuchen y juzguen. Y lo leemos nosotros. Si leemos nosotros en 2 Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la declaración principal de Pablo a Timoteo. Y en cuanto a juzgar la profecía, él dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. 1 Corintios 14:29. Entonces,
no es silenciar la voz, es que nosotros, y mira, y si tú puedes cometer un error, bueno, cometiste un error. Y si se te llama la atención, no te puedes sentir mal de que te hagan decir, mira, cometiste un error con esto. O sea, nosotros pensamos a veces como que han limitado la voz profética. Y dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros tenemos que estar mirando, observándola, estudiándola, escudriñándola, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea, que tenemos que conocer Biblia. Y si una persona declara ciertas cosas, nosotros como creyentes, y lo que enseñan puede decir, mira, creo que esto fue un error. Pero lo cierto es que estos profetas que descendieron, que subieron de Jerusalén, ¿ok? Agabo, y este Agabo va a ser el mismo que también va a tomar el cinto del apóstol Pablo y le va a advertir y le va a decir luego en los capítulos, después de estos capítulos, le va a decir al apóstol Pablo, así le van a hacer al dueño de este cinturón cuando llega a Jerusalén. Y es tremendo, porque Agabo es un profeta de parte de Dios, pero un profeta que obviamente en el Antiguo Testamento los profetas profetizaban y llegaban al rey y le decían, mira, así te dice el Señor, y estaban en una reprensión y asegurándose que Israel siguiese los mandatos de Dios y no cayesen en la idolatría. Y estos profetas no tenían temor de meterse ante el presidente, por así decirlo, ante el presidente o ante el rey, declararle lo que dice la palabra del Señor. Y ellos estaban profetizando, obviamente, el advenimiento del Mesías hasta su segunda venida, como lo hizo Isaías. Ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en toda justicia. O sea, que nosotros ahora, el profeta debe conocer Biblia. No puede ser un profeta que supuestamente usado en el don profético, entonces tú no conoces Biblia. Debe conocer Biblia, porque tú no puedes profetizar algo que va a contrarrestar la Sagrada Escritura y va a ir en contra de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Dice entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía. Estamos hablando ahora de la iglesia, empieza a prepararse, ¿no? Y la iglesia de Antioquía es un centro donde la palabra de Dios va a fluir en una forma tremenda y ellos se van a expandir. Va a ser una iglesia prácticamente, podemos decir, así de poderosa como era la iglesia de Jerusalén. Ahora el centro va a estar, el centro del evangelio va a estar entre los gentiles y en la iglesia de Antioquía. Pero ambas iglesias van a tener una buena koinonía. O sea, que va a haber una buena comunicación entre ambas iglesias para asegurarse que lo que Dios va a hacer sea ministrado conforme al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos silenciar la voz del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Obviamente, nosotros debemos de entender que uno de los dones importantes dentro de la iglesia es el don de la enseñanza. Obviamente, la predicación. Se puede predicar, se puede enseñar, pero es importante que nosotros enseñemos y prediquemos conforme a las Sagradas Escrituras. Muchas personas, inclusive hoy en día, cuando escuchan un mensaje, ellos quieren que se les dé un mensaje prácticamente como de motivación. Y entendemos esto, ¿no? Que todo el mundo quiere ser motivado, quiere echar hacia adelante. Pero es importante que nosotros seamos fieles a lo que está escrito. Y enseñemos la historia, enseñemos lo que está escrito. No tenemos que irnos tan lejos para nosotros presentar como algo diferente o algo nuevo. Yo vengo diciendo, no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es lo que tenemos que enseñar. Enseñamos esto, lo que nosotros tenemos, y serle fiel a esto, porque la Biblia es el manual. Entonces, si nosotros no vamos lejos de la fuente, porque nosotros queremos como agradarle a las personas que escuchan y no, si nosotros le somos fieles al Señor y fieles a lo que enseñamos, la Biblia de por sí trae algo establecido a través del Espíritu Santo de Dios que va a redarguir, que va a enseñar, que va a motivar a la persona a buscar de Dios. Porque ¿de qué vale que yo gane el mundo y pierda mi alma? La idea es que nosotros pastoreemos, enseñemos a la persona conforme a la Sagrada Escritura, y que ellos reciban el temor de parte de Dios y se motiven
a orar, a leer la Biblia, a buscar de Dios. Amén. Gloria al Señor. Estamos aquí, hermanos. Amén. Gloria al Señor. La semana entrante continuaremos nosotros con el capítulo 12. Por la gracia del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, presentar esta enseñanza a través de este medio. Recibe, Señor, la gloria, recibe, Señor, la honra en el nombre de Jesús. Amén.